Está Eliana, Eurimar, María Conde, Francisco Contreras. Sí. Bueno. ¿Te dice algo? Desde allá, la vista cambia totalmente. ¿Ah? Ya está por llegar. Y es para las 4.
Bueno, Héctor, espero que esto Estoy. Bueno, Ok. ya tenemos una buena cuota de nuestros asistentes originales, los que esperábamos. Ok, Vamos a ver. Bueno, voy a compartir pantalla, por favor, voy. pero necesito que me habilite. Ok, ahora sí he sido habilitado. Ya vi que fui habilitado. Bueno, aquí estábamos. Tenemos ya listo para continuar. Continuamos entonces. Me lo confirman. Héctor, si hace un resumen anterior, te lo agradezco. Perfecto, perfecto. Un resumen breve. Ajá. El evento lo llamamos perspectivas sociolaborales. En ese marco, yo ubiqué como título del planteamiento perspectiva de las relaciones de trabajo y sus transformaciones. Luego, llamamos la atención que en relaciones de trabajo la perspectiva tiene más bien carácter de largo plazo, generalmente, ¿no? En la mayoría de sus procesos. No son procesos que puedan experimentar un cambio como cuando en economía se cambian las tasas de interés o se cambia el encaje. Aquí tenemos experiencias de cambios en regulaciones, por ejemplo, en política, pero que toma tiempo para que sea internalizado por los actores trabajadores, sindicatos, empresarios, etcétera, ¿no? Es una característica, ¿no? Y lo otro, que las instituciones en las cuales descansan las relaciones de trabajo son instituciones que pasan por procesos de concertación, de acuerdo, de internalización. Incluso cuando son instituciones que son impuestas, igualmente el rechazo, la falta de identidad hace que no fluyan. Pues, por ejemplo, en Venezuela se crearon los consejos productivos de trabajadores en la legislación del 2012, incluso en la reforma constitucional del 2009, pero no han cogido cuerpo, pues, porque claro, es una entidad ajena a las relaciones de trabajo venezolanas. Así que en ese orden hacemos una reflexión para mirar el contexto latinoamericano y en el marco del mismo hacemos dos análisis. Lo primero, que estamos ante una cuestión social. Esto de cuestión social remite a los procesos icónicos de la construcción de los acuerdos, de los consensos nacionales, ¿no? Que generalmente se construyen a partir de situaciones de crisis, de grandes problemas, pues una cuestión social, ¿no? En este momento hay una cuestión social por la desigualdad, por la pobreza, por los indicadores que ellos tienen, por los indicadores de mercado laboral. Y ya tanto en el primer mundo como en nosotros se habla de una recesión. Estamos en el umbral, en algunos países ya de pies a cabeza, ¿no? Como nosotros. Y lo otro del contexto son la debilidad de las democracias, ¿no? Que unas relaciones de trabajo requieren que funcionen las instituciones, que el Ministerio de Trabajo haga su papel, la justicia laboral haga el suyo, los acuerdos de los patronos y los trabajadores se cumplan, se respeten, etcétera, ¿no? Y luego la pandemia, que crea estados de emergencia, da mucho poder al Estado y suspende instituciones que son vitales para las relaciones de trabajo. Y lo otro, la fractura de las cadenas globales por los problemas de transporte, de intercambio, ¿no? Y luego que la región pasa de un ciclo neoliberal al de una izquierda capitalista, una izquierda socialdemócrata, que está gobernando en muchos países de la región. Que claro, nosotros no somos parte de ese concepto, ¿no? Venezuela, ¿no? Venezuela es un triángulo, Venezuela, Cuba, Nicaragua, que es otra cosa, ¿no? Y luego en lo laboral, la exclusión y la desigualdad son el marco en el cual la gente busca trabajo, la gente está en el mercado laboral, ante esas amenazas, pues, de la exclusión y la desigualdad.
Y lo del mercado laboral, formalidad y economías informales, remitía que ya no se habla de la informalidad como una cuestión de atraso, sino como un componente del mercado de trabajo. Entonces se habla de economías informales. Y remitía a estudios de la CEPAL, especialmente de la IS Abramo. Y luego en lo laboral, el replanteo de la globalización, que la pandemia ha sido un acelerante, ¿no? Para quebrar, fracturar las cadenas de suministro y hace que los países busquen surtirse con mayor cercanía, más seguridad, en fin, del offshore al nearshore. Y luego, este es muy importante, esta última viñeta, nosotros dedicamos tiempo y atención a la reestructuración industrial, pero que desde hace ya décadas el gran empleador es el sector servicios y el gran generador de salarios del sector servicios. Y la sindicalización en el sector servicios ha cobrado mayor cuerpo, y la dinámica laboral, los convenios colectivos, los conflictos, etcétera, ¿no? Y que el sector servicios ha sido, en estos últimos años de la Cuarta Revolución, el receptor de mayor impacto en transformación de la organización del trabajo. Especialmente la multiplicación de las APP, de las aplicaciones y de la inteligencia artificial, da lugar a que agreguen más gente al sector servicio. El teletrabajo agrega más gente al sector servicio, la distribución, todo eso, ¿no? Entonces, comprender el sector servicios, conocer de su organización del trabajo y de sus características es una urgencia, porque son estas actividades, por ejemplo, que están en esta transparencia, ¿no? Y habíamos paseado que en cualquier país de la región, estas son las actividades que generan más PIB, más actividad económica, más empleo, más salario, ¿no? Y finalmente íbamos a la transparencia con la cual cerrábamos. ¿Cuáles son los caminos posibles? Pues, bueno, reconocida que la sindicalización está en algunos países estancada y en otras en retroceso, ¿no? En América Latina se puede decir que hay un país donde ella ha avanzado, que es Uruguay. Hay 2 países donde está sostenida en sus niveles, ha mantenido sus niveles, que es Brasil y Argentina. Y en el resto ha retrocedido. La nuestra ha retrocedido de manera radical, pero igual Colombia, igual los países andinos, igual Chile, México. Pero al mismo tiempo es importante llamar la atención que se produce en el surgimiento de alianzas sindicales con otras formas de representación en el propio movimiento. Por ejemplo, el movimiento social de las mujeres, del feminismo, el movimiento social de la igualdad de género, el movimiento social de los desempleados, el movimiento social por los derechos humanos, el movimiento social de los grupos indígenas, todo eso hace que se conviertan en paralelo en organizaciones que movilizan gente, que presionan. Y al sindicalismo le toca mirar a su alrededor, ¿no? Esas otras, vamos a decir, manifestaciones que se organizan independientemente del sindicalismo, se organizan con su propia energía, ¿no? Porque de lo contrario, una baja del sindicalismo hace más difícil las expectativas de diálogo laboral. Correcto. ¿Por qué? Porque es la figura para el diálogo laboral, las empresas y los sindicatos. Donde no hay sindicatos, sino las llamadas coaliciones o equivalentes, que son figuras de manera transitoria, mientras no haya sindicato, existe la coalición, pero no tiene capacidad de la permanencia, ¿no? De la continuidad. Aparte que la OIT ha sido en ese sentido muy insistente en que el convenio de libertad sindical no refiere a coaliciones, ¿no? Ni a figuras sustitutas de los sindicatos, refiere a los sindicatos. No importa que se llame asociación, central, federación, pero el grupo de trabajadores que se reúne de manera voluntaria para escoger sus representantes y hacer acuerdos con los empleadores. Entonces, es una característica, ¿no? En Venezuela ya oiremos a Marcela y a Froilán, que son sumamente competentes en la materia. Y lo otro que también estamos en una situación donde hay menos cobertura en los convenios colectivos, haciendo la salvedad quizás de
Uruguay que la aumenta y Argentina que la mantiene, ¿no? Y en ambos casos, esto hay que recalcarlo, son sindicatos nacionales y son negociaciones nacionales, porque lo verdaderamente inclusivo en los sistemas de relaciones de trabajo del mundo es cuando las negociaciones tienen esa característica, lo nacional, ¿no? Y el erga omnes, la capacidad de extender los beneficios concertados, ¿no?, entre los actores sociolaborales a todos los otros trabajadores que están en esas mismas organizaciones o sectores o que van a ingresar en el futuro, ¿no? Y finalmente la desinstitucionalización de las relaciones de trabajo tiene que ver con la debilidad de la democracia. No solamente las dificultades del sindicato, sino un gobierno que tenga, puede tener muchas policías, mucho ejército, muchos aviones, muchos tanques, pero no tiene las estructuras para la administración del trabajo, para las relaciones de trabajo. Ese es un gobierno, ese es un Estado desinstitucionalizado, con todo y que tenga mucho poder de fuego, pero eso no tiene nada que ver con la producción y con el mundo del trabajo. Y ya terminando, obviamente se viven momentos de cambios de los modelos productivos de las relaciones de poder, como lo hemos dejado ver rápidamente, ¿no? Y que el futuro de las relaciones de trabajo está asociado a la preservación de ambientes democráticos y participativos. De lo contrario, las relaciones de trabajo no existirán. Puede que exista la gerencia de recursos humanos, pero esa es otra cosa. La gerencia de recursos humanos, yo diría que tiene que ser como muy proactiva, muy equitativa, para que alcance los logros que históricamente ha alcanzado el sindicalismo en materia de redistribución de la riqueza. O sea, la gestión puede, vamos a decir, con algunos fenómenos que todavía no sabemos cómo, acelerarse de una manera tal que también genere índices, indicadores de redistribución de la riqueza. Pero tiene que meterse con el tema de la ganancia, tiene que atacar la ganancia, no desmejorar la ganancia, eliminarla, sino que la equidad, ganancia para el capital y ganancia para el trabajo. Un sindicato, en el buen sentido de su función, entiende que ese es su papel. Ese es su papel. Buscar una mayor participación en la ganancia. Claro, por la vía de condiciones de trabajo, beneficios, por la vía salarial, por la vía no salarial. Ya los compañeros hablarán de eso seguro. Y luego, pues, un ambiente que haya vigilancia para evitar prácticas autoritarias. Porque las prácticas autoritarias en el espacio de trabajo son como que crear, propicia la situación para que exista autoritarismo más allá, pues, en el ámbito de un país. Y que las instituciones tengan estabilidad para que puedan generar una relación constante. Que, por ejemplo, aquí el diálogo laboral es muy precario. Y es muy precario, primero por el autoritarismo, la debilidad democrática. Lo otro también es la fragmentación, lo otro es la división. Y lo otro es la cultura del acuerdo. La cultura del acuerdo, que es muy difícil construirla cuando la negociación clásica acá en nuestro país es por empresa, que eso es fragmentadora, correcto. Pero en la medida que se escojan temas que sean potables, que sean como más amigables para todos, para que haya diálogo nacional, podemos entrar en un ejercicio, en una práctica de diálogo nacional. Hagamos diálogo nacional para la formación profesional, hagamos diálogo nacional para mejorar los sistemas de pensiones, que son temas gruesos también, pero son menos dados a la controversia, ¿no?, a la contradicción capital-trabajo. Bueno, ese es el resumen y seguro que a lo mejor habrá una pregunta o algo por ahí para compartir. Así que termino hasta acá. Y gracias por la atención y superar todas las incomodidades. Muchísimas gracias, profesor Héctor Lucena, por sus maravillosas ideas. Aunque se trató en este momento de atropellar nuestra presentación, nuestro maravilloso conversatorio, pero bueno, lo importante es que ante las dificultades uno consigue las soluciones. Como evidentemente ya estamos dentro de la normalidad, dentro del conversatorio. Profesor Lucena, viendo que su presentación habló en resumidas cuentas sobre el contexto en Latinoamérica de lo que cómo se están debatiendo las relaciones de trabajo, y mencionó la situación laboral, la falta de fluidez para
para que la gente se formalice, el replanteo de la globalización, la reestructuración industrial, se le agrega ahora la reestructuración de los servicios para que pueda ser tomada en cuenta, porque siempre estamos hablando, en Venezuela se hablaba simplemente de la reestructuración industrial, y ahora entonces, de unos años para acá, se ha visto la necesidad de la reestructuración en los servicios. Y entonces hay que darle como respuesta a los empresarios, en tal caso serían como los llamados a tratar más este asunto, a dar un poco de respuesta a este a este sector terciario, porque la dificultad, el grueso de los trabajadores está allí. También nos habló de la situación de las instituciones. Y para cerrar, ¿verdad? Me estaba comentando que en Colombia y en Venezuela se ha retrocedido en la cuestión sindical, pero de alguna manera se han establecido otras organizaciones llamadas coalición, asociación, central, federación, que la OIT las ha llamado de esa manera, o las ha considerado de esa manera, y ha tenido una característica esas nuevas organizaciones, puesto que se ha retrocedido en el sistema de los sindicatos. Habla usted de que es necesario, de que esas nuevas organizaciones necesitan de la ayuda o de la conformación del grueso, de tener el grueso, y de que habla finalmente de que en Venezuela hay un Estado desinstitucionalizado, porque no tiene la protección no protege al grueso, a las relaciones de trabajo, no hay protección hacia las relaciones de trabajo, y entonces en ese sentido se necesita que haya una protección para esas relaciones de trabajo. Yo quería de alguna manera invitar a nuestro siguiente expositor para que por favor, como es un experto en el área del sindicalismo, nos continuara, nos uniera a estos dos temas tan interesantes, donde el doctor Lucena nos ha hecho un panorama de la situación, y el doctor Froilán, entonces, como experto en ese tema, le dé algunas respuestas no fue a las inquietudes, sino a la temática que abordó el doctor Lucena. Es un honor para mí presentar a nuestro siguiente invitado, el doctor Froilán Barrios Nieves. Es licenciado en Relaciones Industriales en la Universidad de Carabobo, especialista en Desarrollo de Recursos Humanos en la Universidad de París, la Sorbona, con maestría en Gerencia Pública en la Universidad del Zulia y doctorado en Estudios del Desarrollo en la Universidad Central de Venezuela. Fue diputado constituyente en 1999, ha publicado numerosas obras relacionadas con los estudios del trabajo en Venezuela y en América Latina, es columnista de diarios y páginas web, es profesor asociado de la UCAP y directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Creo que ese es el grueso del doctor Froilán, que por allí es por donde todos los conocemos, por allí es porque es una referencia nacional, empezando como sindicalista y después destacándose en todo ese campo. Bienvenido, profesor, encantada. Bueno, buenas tardes a todos, y de verdad muy grata la oportunidad de intercambiar con todos los presentes sobre este tema tan importante como que ha escogido pues en la Asociación de Ejecutivos del Estado de Carabobo, de analizar pues la prospectiva sociolaboral 2023. Mis felicitaciones a la institución porque, bueno, es un tema candente. Una Venezuela que cada día registra más datos contradictorios con relación a lo que el Ejecutivo Nacional promueve ante un país que se está recuperando, ante un país que supuestamente pues está
progresando, y los datos y la realidad demuestran otra cosa, ¿no? De allí que para mí también es muy grato porque tocar el tema, analizar el tema sociolaboral en Venezuela con la academia, con los que nos va a tocar también intercambiar, la compañera de la Central Alianza Sindical Independiente, Leida Marcela, y el empresario Jorge Roy, bueno, da una riqueza pues de todo el intercambio. Hablar después que habla Héctor es muy importante porque él le ahorra a uno muchas cosas, ¿no? Héctor nos hizo toda una retrospectiva, como bien lo acabas de decir, de toda la evolución de la relación de trabajo. Es decir, que en un siglo, pues, un siglo de relaciones industriales, relaciones de trabajo, porque se han hecho en Venezuela, él los ha resumido y los ha tocado y los ha traído a este siglo XXI, ¿no? Y como son temas que cada quien ha venido analizando y tocando, pues, a diario, siguiéndolos a diario en la prensa, siguiéndolos a diario, bueno, entramos en materia, ya que para analizar lo que pueda suceder en el año próximo, o sea, en el 2023, bueno, tenemos que remitirnos a la economía y entiendo que la Asociación de Ejecutivos realizó un foro hace 2 días, ¿no? El 13 de diciembre, que tocaba la perspectiva económica 2023. Allí debieron haber tocado, por supuesto, todos los elementos que corresponden a qué se pronostica para el próximo año 2023. Y mañana creo que van a tocar también el elemento político, o sea, cuál es la perspectiva política en Venezuela, que también luce agitada para el 2023, porque están combinadas los 3 elementos, por eso la importancia pues, de esta iniciativa de la Asociación Ejecutiva de Venezuela. Entonces, entrando en materia, primero, pudiéramos decir, ¿qué puede pasar que no haya pasado ya en el país? O sea, ¿qué puede suceder con un país, en este caso como es Venezuela, que no haya sucedido durante el siglo XXI o haciéndolo más reducido a la gestión que inició en 2013 el actual mandatario nacional? Que no indique otra cosa las grandes dificultades que en materia laboral ha vivido en el país, una especie de regresión. O sea, hemos regresado con relación a lo que durante el siglo XX pudo evolucionar en materia de relaciones de trabajo y en materia de condición de vida. Y más aún porque, bueno, para eso tenemos que ver entonces cuáles son los elementos que se avisoran para estudiar lo que pueda pasar en materia sociolaboral. Tenemos también que ver, bueno, qué se pronostica para la economía, porque van de la mano. Los 2 elementos van de la mano. Y si la economía va mal, evidentemente y las políticas económicas de cualquier gobierno, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, no son las correctas, pues bueno, pues van a tener entonces un impacto en lo laboral y en la condición de vida y en las relaciones de trabajo y en todos los elementos que tienen que ver con la relación entre los diferentes actores. Entonces tenemos que, bueno, hay diferentes posiciones. Para el próximo 2023, empezando por el presidente de la República, que habla de que va a haber un crecimiento superior al 20%. Y hay consultoras, incluso desde el FMI y consultoras nacionales en el país, que tienen cálculos mucho más moderados. Uno hablan en cuanto a especie de rebote de lo que ha sido una economía que desde el 2013 hasta el 2021 se ha disminuido hasta entre un 75 o un 80%. Bueno, o algunos hablan que puede crecer en cálculos diferentes o más moderados
a lo que dice el mandatario nacional, bueno, hablan de un crecimiento de 5%, 8% de la economía. En todo caso, es un consuelo muy limitado, porque si una economía se redujo, si alguien que pesaba 100 kilos se redujo a 80 kilos, o sea, el 80% a 20 kilos y crece un 20% o un 10%, bueno, lo que hace es prolongar la agonía, porque en definitiva no va a restablecerse la salud, sino que en definitiva pues tiene toda la dificultad del caso para poder recuperarse. Entonces, los augurios en esa materia, más allá de las diferentes posiciones, no son optimistas. Para que después hablemos de lo social. Por ejemplo, recientemente, en una web, eleconomista.es, publicada española, el 11 de diciembre del 2002, que señala una especie de índice de miseria 2023. Bueno, cita que Venezuela será la segunda economía más miserable a nivel mundial en 2023, con 164 puntos. Y más adelante dice, lo cierto es que la presencia de este país latinoamericano en la lista no es ninguna novedad, ya que la nación lleva tiempo conviviendo con una inflación exageradamente alta. En 2018 incluso marcó un récord al alcanzar 1.698.488%. O sea que, bueno, que ya todos, cada quien lo ha podido vivir personalmente, ¿no? Y que, bueno, en ese rango de economías, en ese índice de la miseria 2023 que cita esa página, bueno, también habla de que en ese ranking se encuentran los 5 países pues, que tendrán la economía más miserable, por llamarlo así. Habla de Zimbabue, habla del Líbano, de Argentina y de Siria. O sea que no hay pronósticos económicos que nos avisoren algún futuro optimista para el próximo año. Y en cuanto a otra opinión, si quiere más local, de Francisco Rodríguez, que es un economista que todos conocen porque ha asesorado a entes públicos, a entes privados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, bueno, anuncia para 2023 que Venezuela puede volver a la inflación como la conocimos, o sea, o a la hiperinflación. Y agrega un término muy interesante, porque dice que los gobiernos se vuelven neoliberales cuando no tienen plata. Y que eso fue lo que realmente le pasó a Nicolás Maduro. Es decir, que no tenemos, o sea, que cuando hay, como dicen, para tratar el tema social, ¿cuál es el efecto en lo social? Cuando hay esos anuncios de diferentes fuentes, tanto internacionales como nacionales, bueno, aquí vale entonces la vieja frase bíblica, pues cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. ¿Qué le corresponde entonces a los diferentes actores? Bueno, ¿cuáles son las iniciativas que cada actor promueve para modificar en este caso o brindar algún espacio, si se quiere, positivo en el marco sociolaboral? Claro, le tocará a Jorge Roy hablar en ese sentido. ¿Qué propondrá? ¿Qué propondrá en este caso desde Fede Cámara como una oportunidad cuando la gestión de Jorge Botti en el año 2014-2015 él proponía un gran plan de macroempleo que tenía que ver con más de 1 millón y medio de puestos, siempre y cuando, por supuesto, el actor Estado participaba. Evidentemente que no hubo nada de eso por la misma política pública del gobierno de excluir por completo o más bien controlar al actor privado y, por supuesto, reprimir al actor trabajador, a los sindicatos y a las diferentes centrales sindicales. Entonces,
¿Qué nos augura el 2023 en materia económica? Bueno, lo que a mi criterio pues no habrá mucho cambio o ningún cambio con relación a lo que ha venido pasando. ¿Y qué significará eso entonces? En materia laboral, bueno, ¿a dónde podemos nosotros, a dónde debemos recurrir para precisar? Bueno, la encuesta en COVID, por ejemplo, recientemente publicada por la OCAP, nos estableció que disminuyó la pobreza aproximadamente un 10% en el país, pero que ya era grave. Cuando la encuesta en COVID 2021 hablaba de una pobreza generalizada en el país de mayor a 90%. Y en esta oportunidad, esa disminución de pobreza generalizada y disminución de la pobreza extrema, bueno, no representa una inflexión que afecte pues, a la gran mayoría de la población venezolana. Y esto, en pocas palabras, pues determina que para 2023 el impacto con esos datos que he estado mencionando de estas consultoras nacionales e internacionales, no augura que haya un cambio en las perspectivas de una modificación positiva en las relaciones de trabajo. Porque como bien lo planteaba Héctor anteriormente, para que haya ese cambio significa que haya diálogo social. Si hay diálogo social es porque el actor Estado más bien facilita que haya convenios colectivos, que haya negociación colectiva, que haya crecimiento del poder adquisitivo y lamentándolo mucho, pues estamos terminando el año 2022 con un salario mínimo alrededor, ya disminuido, comenzó en marzo en $30 y ya va con cuesta abajo, como dice la canción, aproximadamente en $10. Entonces, esto evidentemente refleja pues la gran limitación que hay o las esperanzas que haya un giro importante en materia sociolaboral en el país, incluso pensando en que vaya a haber un proceso electoral en 2024, porque casi siempre las políticas públicas en Venezuela, por tradición, han tenido mucha relación con procesos electorales. Cuando hay procesos, se suelta la mano, se ofrece empleo temporal desde el Estado, que es el principal, sigue siendo el principal empleador en el país. Entonces, estamos en presencia pues de que en un año 2023 que no da para que haya un optimismo en cuanto a perspectiva pues social y laboral que permita que va a haber empleo estable, que va a haber empleo decente y por supuesto que se va a detener esa hemorragia porque estamos hablando, según los datos recientes publicados por el Observatorio de la Diáspora, que está coordinado por el profesor Tomás Páez, se habla pues desde el 2013, 2014 hasta el presente, se han ido del país 7.500.000 venezolanos. Imaginamos que solamente en la guerra de Ucrania, pues que en la salvaje guerra que ha promovido Rusia en ese país, que ha destruido por completo la infraestructura, se ha ido en ese país 7.58 millones de personas. Y con relación a Siria, se fueron 5 o 6 millones como máximo. Bueno, en Venezuela se han ido una cantidad mayor, porque antes del 2013 ya se había ido más de 1 millón de venezolanos. Estamos hablando que casi un tercio de la población venezolana ya se coloca fuera del país, ya no está dentro pues, de los límites de la población activa ni el impacto, más allá de las remesas que se envían al país, pero ese es un efecto indirecto que ayuda, pero no le garantiza pues, una condición de vida a la población venezolana. ¿Qué avisora entonces en lo social? Bueno, que va a haber más conflictividad laboral. Va a haber mucho más conflictividad laboral. Mira, desde el 2003, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hasta el 2021 se han desarrollado aproximadamente 17.000 conflictos
laborales en el país. Es decir, un promedio de 2.000, 1.900, 2.000 por año. Y eso, bueno, significa que casi la mitad de la conflictividad sociolaboral, es decir, en materia solamente de los trabajadores, de sindicatos, se da en el tema exclusivamente de la mitad de la conflictividad general sociolaboral que sobrepasa, que está alrededor de los 35.000 a 40.000 conflictos. La mitad son entonces conflictos laborales. Y curiosamente, que del 85 al 90% de esos conflictos laborales se están dando en el sector público. O sea, del que se denomina gobierno obrero es a donde se da la mayor conflictividad. Y en el caso del sector privado, la conflictividad que se ubica se sitúa alrededor del 10%. O sea, que el patrono explotador, según el lenguaje de resentimiento que se difunde pues, como política pública, como política de propagandista, perdón, desde el gobierno nacional, se da evidentemente mayoritariamente en el sector público, pero por todas las condiciones que ya sabemos que tienen tanto los empleados como los trabajadores, como los jubilados que dependen de su condición de vida. Entonces, ¿cuál es el terreno donde se puede establecer una especie de cabeza de playa en materia sociolaboral para 2023? Bueno, se sigue entonces siendo el espacio creado alrededor de la comisión de encuesta, porque se mantiene, de ahí lo importante. El gobierno a lo mejor no hubiera querido tenerla, pero es que el diálogo social en el país, como bien hablaba Héctor, es precario, pero fue colocado con force, fue impuesto en el 2022. Primero provino de una comisión de encuesta que se aprobó y vino a Venezuela en el 2019, pero que fue solicitada previamente desde el 2015 por el sector empleador privado y que luego se sumaron a diferentes centrales sindicales en el país. Bueno, muy bien. Entonces eso hizo que para el 2022 se realizaran 2 reuniones. Una en marzo, en abril 2022 y otra en septiembre. Y que ya establece para febrero de 2023, establece una tercera reunión para revisar el monto de los acuerdos que se realizaron previamente el año pasado, ¿no? Pero ya estamos viendo que el cronograma de reuniones en base a los convenios 87, 26 y 144, que son el centro de la comisión de encuesta y que restablece, pues, vamos a decirlo así, el escenario de diálogo social. Bueno, todos los acuerdos se han incumplido porque no ha habido reuniones que se concreten en materia de salario y esa materia. Entonces, estamos viendo, en resumen, en lo social, que el próximo año va a haber conflictividad social, si no igual, hasta mayor, por el incumplimiento y sobre todo el fracaso de la política económica, sobre todo la política monetaria, que hizo que, pasando del Bolívar al Bolívar fuerte en el 2008, pero sobre todo en el 2018, del Bolívar soberano, del Bolívar fuerte al Bolívar soberano, y luego en 2022 al Bolívar digital, todas fueron un rotundo fracaso porque han derivado en un retroceso profundo en el poder adquisitivo. Y si el dólar terminó en el año, o sea, empezó el año 2022 en que un dólar valía 2 millones de bolívares soberanos, bueno, ya nosotros tenemos una devaluación acumulada de más de 300% en el año 2022, cuando el dólar comenzó a 4 o 4.30 en marzo y ya está alrededor del 17 al 18% ahora, lo cual determina que para el próximo año, con las arcas vacías, pues haya
una mayor inflación y determine entonces una mayor conflictividad. Y allí entonces ya para concluir, ¿no? Si tenemos todos esos elementos en lo económico y tenemos todos esos elementos en lo social, ¿cuáles son entonces las iniciativas Ángela, que se Ángela. deben entonces promover? no va el derecho de palabra a Francisco. ¿Cuáles son las iniciativas que se pueden promover? Bueno, para poder intervenir, porque no solamente se trata de interpretar, es que los actores, en este caso yo me permito hablar desde el punto de vista del terreno donde yo intervengo, que es en el terreno de los trabajadores, debe haber iniciativas que coinciden con las que planteó Héctor anteriormente, ¿no? Claro. Entonces, en primer Sí. lugar, se tuvo 4 iniciativas que deben ser promovidas desde ahora para el próximo año. Primero debe haber Doctor. desde el actor de los trabajadores, Prospectiva una universidad. la urgente, la creación de un espacio. Un espacio que no solamente se concrete nada más a las centrales sindicales existentes y a las corrientes sindicales que agrupan a trabajadores y empleados y a jubilados y pensionados, ¿no? No, sino que también se abra un espacio a los colegios profesionales. Esa separación que se estableció de los colegios de odontólogos, de médicos, de abogados, como especie de frontera, cuando todos son trabajadores, amerita que haya una relación para este año, una especie de encuentro. De hecho, ya para enero se está hablando de un congreso de trabajadores en Caracas, pero eso debe ser parte de una cadena de encuentros que se den en diferentes sectores. Es importante. Incluso apartando todos los mitos que bloquean al movimiento sindical venezolano, que, por ejemplo, si tú participas o te reúnes con el gobierno, es porque eres colaboracionista. No, hay una equivocación. O sea, cuando hablamos de diálogo social, se determina de que tú tienes que hablar, bueno, con el más allá que sea autoritario o que tenga pues toda la conducta que ha tenido, tienes que sentarte porque el que está siendo obligado a sentarse en Venezuela ha sido precisamente el gobierno por la encomienda de la OIT. No puedes despreciar ese espacio. Tienes que sentarte allí porque es la manera de poder comprometerlo. Entonces, o reunirse con el sector privado, llamarse ser traidor a la clase, ¿no? El movimiento sindical debe dar un salto cualitativo, debe madurar y reunir y crear un gran espacio para el año 2023 que permita que, bueno, una visión compartida de el logro del trabajo decente y qué actividades se pueden desarrollar en el marco de las libertades que están dentro de la Constitución y en los convenios internacionales actuales. En segundo lugar, es fundamental que en Venezuela se desarrollen actividades en relación al diálogo bipartito. Sabemos que se han realizado, por ejemplo, en el estado Carabobo, hay muy buena, es el estado que para mí se ha dado la mejor experiencia de comunicación entre sector privado y sindicatos, pero eso debe generalizarse a nivel nacional para que haya diseño de políticas que permitan presentarle al país cuáles son las maneras cuando hay diálogo entre empleadores privados y trabajadores, emplazando al Estado a que se sume a esas actividades. En tercer lugar, la incorporación de la academia, como bien planteaba Héctor anteriormente, pues de todos los movimientos que no solamente se circunscriben a sindicatos, sino también a movimientos sociales que deben ser tomados en cuenta como actores que son influyentes en el diálogo social. Las mismas ONGs que hacen un seguimiento a todo el proceso de conflictos que hay en el país y otros más. Y en un cuarto lugar es recurrir al apoyo del sindicalismo internacional y a las ONGs también a nivel internacional que tienen una mirada en Venezuela y que permanentemente se observan qué es lo que está sucediendo. Esto en tiempos de crisis, contradictoriamente, han ayudado en otros países
a que avance por completo el movimiento sindical. Mira, en el caso de España, que vivió los 40 años más oscuros con el franquismo, en medio de la prohibición que había de la UGT y la CNT, bueno, se creó comisiones obreras, y comisiones obreras es una de las principales centrales. Igualmente en Brasil, la Central Unitaria de los Trabajadores de Brasil, que surgió como clandestinamente en la dictadura iniciada en Brasil en 1964 hasta los 80, para confrontar al sindicalismo pelego, que era el sindicalismo aliado a la dictadura, permitió que se creara una de las principales centrales, la CUT, y Fuerza Sindical, que también están allí. Igualmente en Uruguay, con el PIT-CNT, o sea, los procesos de crisis ayudan a que el actor, en este caso, por eso hablo del lado de los trabajadores, se les permita. Por eso creo, en definitiva, que el 2023 es un año en medio de todas las dificultades y de la continuidad, permita, si hay madurez entre los diferentes actores, en este caso el actor de los trabajadores, se permita pues que haya un espacio importante para que las perspectivas sociolaborales no terminen como han terminado este año, donde hay mucha fragmentación, hay mucha debilidad en el actor de los trabajadores y no haya influencia importante en el cambio de las relaciones de trabajo en Venezuela. Muchas gracias. Dale, Ana. Muchas gracias, doctor Froilán. Interesante su temática. Vimos allí, ¿verdad? Que usted nos estaba hablando de que ha habido una involución en materia social, laboral, de lo que teníamos en el siglo XX, donde evidentemente floreció el sindicalismo, las relaciones de trabajo, y en el siglo XXI, derivado por las políticas públicas que el Estado decidió tomar, pues ha habido un total retroceso con un efecto muy negativo. También comentó que lo que reciente ha comentado el presidente Maduro, de que en el 2023 habrá un crecimiento del 20%, cuando otras posiciones de otros conocedores en materia económica son un poco pesimistas, de que si acaso vamos a tener un crecimiento del 8% o del 5%. Lista española que tiene el índice de miseria, donde establece en los países más pobres del mundo, y Venezuela lamentablemente está en segundo lugar, una posición muy denigrante. Tenemos opiniones al respecto. Usted me dice que cuál es el efecto en la parte social, y que va a depender mucho también por las iniciativas que tenga, por ejemplo, los empresarios, qué respuesta van a dar los empresarios desde el propio Fedecámara, cuáles serían las respuestas para tener un mejor crecimiento económico en este aspecto, qué pudieran ellos hacer para que haya un crecimiento. Mencionó también que cómo estaba el dólar en febrero, a cómo ha crecido incontrolablemente el dólar ahorita, y ya lo tenemos en 18 dólares, 18 bolívares por dólar, ¿verdad? Y el sueldo es todo lo contrario, el sueldo mínimo casi desaparece en relación a ese dólar. Y ha mencionado una cifra muy importante, y por último ha dicho que una tercera parte de la población activa venezolana se fue de Venezuela. La población activa, la gente joven, productiva, se fue, y que sin embargo con esas remesas que ellos envían es insuficiente para que de alguna manera haya una mejora en la economía. Ante este panorama económico, tenemos un invitado, una persona que está aquí en el conversatorio, que nos ha formulado unas preguntas, unas inquietudes, y vamos a darle el pase al doctor Francisco Contreras. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Qué bueno saludarlo. Buenas tardes.
Buenas Vamos tardes. a darle el derecho de palabra, ¿verdad? El derecho, no digamos de réplica, sino que nos converse sobre esos temas económicos y esas cifras económicas que nos tienen aterrados. Bueno, Le voy a dar un minutico, ¿verdad? La palabra al profesor Rolando para que haga una breve, un breve semblanza sobre su trayectoria y que los demás invitados escuchemos con atención sus argumentos económicos. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, bienvenido, Francisco. De verdad que para nosotros es un placer tenerte en esta sala, ¿no? Sobre todo porque gracias. tú siempre nos has acompañado en temas neurálgicos como el tema salarial, el tema del empleo, los emprendimientos productivos, la construcción de escenarios antifrágiles con innovaciones frugales, etcétera, ¿no? Es decir, es un invitado permanente para acceder a estos temas, ¿no? Debo señalar que tenemos dificultades con la profesora Marcela León y con Jorge Roy. Hay problemas serios de conectividad. También les que hay una grabación del profesor Uzcategui, que por razones de tiempo la vamos a poner directamente en la plataforma de YouTube. Es una disertación que hace sobre los aspectos normativos en materia de contratación colectiva, de derechos individuales, fijación de salarios, diálogo, en medio de transformaciones que hay en el campo normativo, sobre todo en temas que tienen que ver con asfixias regulatorias, etcétera, ¿no? Por razones de tiempo vamos a poner la exposición del profesor César Uzcategui a disposición de todos ustedes en el canal de YouTube de la Asociación de Ejecutivos. Bueno, Francisco, para nosotros de verdad, no como un outsider, no es así, ¿no? Sino de verdad porque hemos conversado sobre estos temas. De hecho, ayer hubo una exposición sobre perspectiva económica con un escenario bien oscuro y bien complicado, complejo para el año que viene. No nada distinto a los escenarios de conflictividad que prevé que van a existir tanto el caso de Froilán como las demandas objetivas, que en materia de reconstrucción de los espacios laborales van a ocurrir para el año que viene. Pero dada su trayectoria, de verdad, un aporte suyo a la conversación sería bien importante. También pido el derecho de palabra al profesor Tulio Hidalgo. Bueno, bienvenido, Francisco. Francisco, profesor jubilado nuestro, dirige una organización sobre prospectiva, pero además de eso, columnista permanente, con escritos de las 3 y 4 de la mañana que inundan las redes siempre con reflexiones pertinentes y útiles sobre el campo económico. Es asesor y consultor en materia de prospectiva, pero además de eso, un experto en el área, sobre todo por sus estudios de donde se graduó como economista, pero con su doctorado precisamente en prospectiva en París en el año, en la década del 90, 80-90, ¿ok? Bienvenido, Francisco. buenas tardes y de verdad, como siempre, muy contento de estar entre ustedes. Y mañana procuraré también, porque quienes tienen, a mi juicio, mejores aproximaciones prospectivas, pues generalmente es la gente que está en el ámbito laboral y político. Sobre todo, pues me refiero a quienes van a estar mañana y quienes han estado hoy acá. Entonces, voy con el pesimismo, el optimismo y estas cosas. Yo, por formación, no soy pesimista, no soy optimista. ¿Por qué? Porque la prospectiva, tal cual, pues tuve tantos años y sigo trabajando en ella, es la exploración y anticipación creativa de los rastros del futuro en el presente para ver de qué manera nosotros, tocando esos rastros en el presente, podemos dibujar un futuro posible. El futuro, por definición,
no es algo que pueda estar sujeto a predicciones, a profecías, a juicios de naturaleza astronómica. Por supuesto, si a una persona pues le da tranquilidad que le digan que el año que viene va a haber un cataclismo o viene el fin del mundo o va a pasar algo de eso, pues no, cada quien tiene una manera de hacer las cosas. La aproximación que tengo, porque trabajo con pequeñas y medianas empresas y muy cerca del sector agrícola y en el campo de la docencia, pues yo hago docencia en el país y fuera de él en esos ámbitos. Entonces, le estoy diciendo es que ese futuro puede ser cualquier cosa, pero ¿qué de importancia hay en el ambiente? ¿Cuáles son esos rastros? Esos rastros, pues uno los puede interpretar en términos de unos rasgos que voy a introducir en este momento. El primero es el de la salvaguardia del poder adquisitivo sin reducir la competencia ni alimentar la inflación. Eso es posible. Yo no soy de los que piensan que hay que esperar que estén dadas todas las condiciones para hacer las cosas. Es posible hacerlo ahora. Tengo, para quienes así lo deseen, un muestrario de casos reales. Este año, de 10 casos que se trabajaron en una universidad en Florida, 3 fueron trabajos que nosotros hicimos acá. Entonces, les hablo del primer punto. Si nosotros de hoy a mañana empezamos a ver que hay una disposición firme de controlar lo que llamo emisión irresponsable de dinero, y no la califico de orgánica o no orgánica como es muy dado a hacer entre expertos, sino de si es irresponsable o no, porque el procedimiento que han empleado los gobernantes, y no desde ahora, sino desde 1974 hasta el presente, ha sido el más fácil de todo, como gestión pública. Cuando necesito algo, lo que hago es emitir prácticamente una orden al Banco Central para que emita dinero que utilizo para aplicarlo en el gasto público. Esa ha sido la historia de Venezuela, con sus altibajos, que se moderan cuando hay un boom petrolero y se aceleran cuando se van. Pero eso es lo que llamo emisión irresponsable de dinero. Esa emisión se ha hecho más intensa en la medida que se agotó la capacidad de generar renta de la industria petrolera. Entonces, no es algo que, si uno analizando semana a semana, nosotros en las empresas o las pequeñas y medianas o con los trabajadores del campo con que hacemos este trabajo, toda la semana le hacemos un seguimiento a lo que se llama base monetaria, es decir, creación de dinero. Estas 2 semanas la proyección era de 80%. Esta semana, en 2 días, el gobierno la redujo a 30 en términos de anticipación. Fíjense bien que es bien difícil. Yo no sé, yo no me atrevería a decir que el año que viene va a haber un cataclismo. ¿Por qué? Porque en cosa de una semana, la expectativa de la tasa de tipo de cambio, perdón, se modifica de una semana a otra, del día a día. La semana pasada cerramos con una expectativa de 25. Después, cuando llega el viernes, cayó a 21. Estamos hablando de modelos estadísticos. Entonces, si nosotros vemos que esa emisión irresponsable se reduce, y si vemos además una intención de bancarización multimoneda, pues una bancarización de multimoneda supone un impacto real de dinero que no es un dinero sin respaldo en dólares, de aproximadamente entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Eso no es una suma despreciable, eso está allí. Entonces, ese punto es una referencia para uno ir armando una estrategia día a día y de mediano plazo. Que yo voy a decirles cómo es que nosotros
Le decimos a los pequeños, a los medianos, a los emprendedores y a las familias de cómo asumir todo esto. No tengo una aproximación en términos de definición cualitativa pesimista, ni remotamente. Hay que, si uno ve que se empieza a promover la competencia, además de reducir la emisión irresponsable, pues uno tendría como amenaza la posibilidad de un ambiente recesivo. ¿Por qué? Porque el gobierno dejaría de estar repartiendo dinero, como lo está haciendo ahorita, en una tasa que la semana pasada fue de 30%. Imagínense, 30% significa, para que no impacte sobre el tipo de cambio, que tendríamos que tener durante una semana el equivalente a ese 30% para que no haya impacto sobre el tipo de cambio. Entonces, si se controla eso y si además nosotros promovemos o encontramos, porque hay sitios donde eso ocurre, en Venezuela no es por todos lados igual, hay sitios en los cuales hay un equilibrio entre la gobernanza local y la acción de las empresas y de la gente. Hay lugares en las zonas más vulnerables donde la gente, independientemente de su condición ideológica, están trabajando mancomunadamente y resuelven problemas. Ese es otro país, el que yo veo. Por supuesto, cada quien es libre de ver el que corresponde. Se puede ver uno catastrófico, donde se va a acabar todo, que estamos en la quinta paila del infierno. Pero bueno, dentro de la quinta paila hay unos sitios donde hay más calor y otros donde hay menos calor. Entonces, yo les estoy planteando eso, que exploren, vean con sus propios ojos, que hay sitios, hay en la misma ciudad aquí de Valencia, en muchas urbanizaciones, pues la gente espontáneamente se organiza en los momentos que hay cortes de luz, en los momentos en que la vigilancia falla, cantidad de cosas. No estoy diciendo con esto que nos resignemos y que ese es el mejor lugar del mundo, sino simplemente que si eso ocurre y uno está presente, uno debe activarse para resolverlo, entre comillas, con ese sentido de democracia que espera, sin resentimiento. Y eso es necesario. Hay que participar en esto de la lucha contra el cambio climático. Y si uno ve en la gente, en el gobierno, que esa cultura se va desarrollando en Venezuela, pues diremos que, primer punto, reducción de la emisión irresponsable. Segundo punto, liberación de la asfixia regulatoria. Tercer punto, una gente con conciencia cívica alrededor del ambiente. Si nosotros empezamos a ver todas estas cosas y se empieza a desarrollar una cultura de asociación, porque yo la he visto. A mí me pueden traer los estudios y ok, yo les digo, los estudios son muy serios, pero yo también tengo otras fuentes de información que son las del terreno donde se trabaja. Yo no soy un conocedor como usted y estoy aquí para aprender de ustedes porque no conozco de las relaciones laborales, pero en los sitios donde me ha correspondido estar, hemos visto cómo es posible desarrollar una especie de asociatividad que mejore lo que uno llama en economía el capital social, es decir, el capital definido como capacidad de relacionarse. Y en esos sitios, pues, uno encuentra pues, soluciones. Le puedo decir, hace 3 semanas, en una organización, llegamos al acuerdo entre trabajadores y los que estamos allí en que cerráramos la producción de una de las plantas para liberar del capital de trabajo suficientes recursos para tener una buena bonificación para todos los que estaban allí. Entonces, esos son modos de hacer las cosas. Esos son modos que no solo se están dando en Venezuela, sino en muchos lugares. Es decir, una asociatividad. Un modelo que es una garantía de compromiso para hacer las cosas mejor. Y esto de la liberación de la asfixia regulatoria en todas las instancias. Imaginen que el gobierno, un milagro, que puede ocurrir, pues, porque el gobierno hace milagros haciendo las cosas mal. Llegamos a un acuerdo
si un acuerdo funciona y se coloca bajo supervisión supranacional, es decir, de organismos que garanticen que los recursos que se liberen para el país van a ser aplicados en las cosas que se definan, pues ustedes saben cuánto tenemos. Tenemos 1.000 millones de dólares en el Banco de Inglaterra y tenemos 5.000 millones que ya el Fondo Monetario nos asignó desde hace más de un año. Ya allí hay 6. Y si le sumo 4 que están circulando, son 9. Y un poquito más que siempre hay por allí de gente que está dispuesta a traer recursos al país, pues yo no creo que ese escenario pues sea un escenario como para que me ponga allí a llorar y esperar que no ha de ocurrir una cosa muy oscura, la gente se va a matar uno con otro. Bueno, es posible, pero en este momento, cuando me corresponde actuar con lo que tengo al alcance de la mano y con las oportunidades que veo en el ambiente y con un sentido de antifragilidad, pues estoy apostando junto con la gente que está en esto, pues a que esas cosas ocurran. Asumir pues lo que uno llama, como lo está haciendo el mundo, la connivencia. Bueno, ¿qué es connivencia? Bueno, Israel, al lado de las bases, una de las bases navales más importantes de Estados Unidos, está el puerto concedido a los chinos para que manejen comercialmente ese lugar. Y al mismo tiempo tiene relaciones, se va y conversa con Putin, conversa con Zelensky. Yo no estoy diciendo que nosotros seamos una gente pues fuera, que faltos de ética o lo que sea, pero es que el mundo se está comportando de esa manera. Entonces, ¿qué cosas son importantes o referentes para alguien que quiera hablar del futuro? No del futuro de lo que va a ocurrir, porque eso no es posible. Eso, de eso tengo números, pero miren, yo tengo números que compartí mientras estuvo en vida Asdrúbal Batista sobre este país de cantidad de cosas. Entonces, estadísticamente, lo que estoy diciendo tiene un respaldo. Y de paso, un respaldo también en acción en esas organizaciones. A mí en estos días vienen y me mostraron en la red un agricultor que dijo un gremialista que dijo por ahí por Caribú que este ha sido el peor año agrícola de la historia de Venezuela. Pues sepan una cosa que no es así. La producción de maíz nada más aumentó en 45% en un año. El sector agrícola viene creciendo desde hace 3. Entonces, tampoco las cosas son así, tan espeluznantes como para que uno vaya y se refugie en eso. Ahora, ¿qué puede hacer el ciudadano común? Porque yo trabajo es para la gente. Yo no trabajo para que la gente se muera allí y esté pensando, no, me va a ocurrir lo peor. No, yo les tengo que dar unos elementos fundamentales. Les acabo de hablar. Tiene que estar pendiente semanalmente esos indicadores del riesgo país. Son indicadores que simples, muy llanos, más complejo es entender lo que la gente dice en las redes, que tener unos inventarios de esos datos, llevar una estructura de costo. Nosotros los viernes nos reunimos y el lunes ya tenemos una idea de cómo se va a comportar el precio de muchos productos agrícolas. No por adivino, sino porque tenemos estructura de costo, tenemos análisis de sensibilidad, tenemos una base científica objetiva para decir lo que afirmamos. No una especulación, no, que va a venir y va a acabarse el mundo. Bueno, yo creo que por lo menos para mí no se va a acabar. Entonces, ¿qué le digo yo a la gente? Actúe con frugalidad. Hasta en estas reuniones, yo vengo acá con una disposición frugal. ¿Qué es frugal? Hacer más. Hacerlo mejor con menos. Eso es frugalidad. Son los momentos de la frugalidad. No lo estamos haciendo, no lo estoy pidiendo para que nos agarramos un fuete y nos demos fuetazos. No, eso lo están haciendo las potencias más grandes del mundo. Está haciendo Estados Unidos y su gente. Estados Unidos le hace un seguimiento a cómo está el nivel de distribución de dinero, cómo están las tasas de interés, y la gente vive pues haciendo sus cálculos. Yo ayer me reuní en una videoconferencia con aspirantes a MBA de Broward International University y eran de diferentes países y ¿cuál es su búsqueda?
Bueno, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer? Frugalidad. Segundo, ¿qué disposición tiene que tener uno? Antifragilidad. ¿Qué es antifragilidad? No creerse fuerte y pensar que el mundo va a ser igual que antes. Eso no vendrá. Eso no vendrá. El mundo es otro y va a ser otro. No será como antes, lo que quiere decir que la resiliencia como enfoque no funciona, porque resiliencia es una fortaleza que le permite regresar al estado anterior, y no, es antifrágil. Lo que desarrolla fortaleza desde la adversidad. Y nosotros tenemos cantidad de ejemplos. Yo no me voy a sentar acá a explicarlo porque no es mi foro hoy, pero si ustedes me dicen, denos pruebas, las tengo, de antifragilidad, de unos pajaritos que se estaban extinguiendo en el bosque húmedo de Mérida, con un departamento de biología de la ULA, que estaban sin dinero para comer, y hoy en día los pajaritos pues están sobreviviendo, los profesores también, y los niños que van al lugar están desarrollando conciencia ambiental. Entonces, el país no está así como depende de donde uno vaya. Pues si uno va a la Guásima, pues yo me imagino que la imagen que uno, la Guásima es un lugar donde, de recolección de basura. Y el tercer punto es desarrollar espacios donde la rivalidad pierde sentido. ¿Y qué es un espacio donde la rivalidad pierde sentido? Bueno, las empresas como nosotros lo hemos venido sugiriendo, el señor en una organización, pues yo al salir de aquí tengo que ir otra vez a una reunión precisamente para evaluar eso. Se vendieron activos de la familia, casa, apartamentos, se les coloca en la empresa no está mal. Lo que pasa es que los indicadores de evaluación del funcionamiento de una empresa tampoco son los mismos de antes. Tú puedes tener unos buenos resultados y estar muy mal financieramente. Puedes estar muy bien financieramente y estás haciéndolo totalmente mal. Entonces, esas son cosas que uno va evaluando. Esas tres cosas son fundamentales. Entonces, concluyendo, no hay ninguna prueba que permita decir a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir el año que viene. Puede ocurrir cualquier cosa. Ahora, nosotros tenemos un margen de acción y de juego. ¿Dónde está ese margen de acción y de juego? Bueno, cada uno, hasta en la familia, piense que lo que posee son sus manos, los recursos que están allí que son suyos, la mente para pensar y la gente que le rodea. Eso es el cuadrante del éxito prospectivo. Y se ubica y piensa en estas cosas que le acabo de decir. La historia, la única historia que no es que se repite, sino que guía las grandes transformaciones, es la antifragilidad. Y es lo que le permite al COVID sobrevivir a la cantidad de guerra que le hemos hecho. Le hemos dado con todo. Por supuesto, el COVID no piensa, pero sí tiene unos códigos genéticos que le están permitiendo sobrevivir. ¿Y cómo está sobreviviendo? Está haciendo los arreglos para no matar a la gente y que no lo maten a él. Entonces, lo que les estoy planteando, pues esto puede parecer un cuento, un chiste, pero es la verdad. Se mejora desde la antifragilidad. Ahora, a decir, no, pero es que el cuerpo mío ya me dio COVID y tiene 10 kilos. Sí, pero te salvaste. Te salvaste. ¿Mejoraste o no? Si te hubieras muerto, yo te digo, tienes razón. Te fue peor. Sobreviviste. Te estás recuperando y tienes un aprendizaje del cómo sobreviviste al COVID y cómo encontraste los recursos para sobrevivir en un medio adverso donde no hay seguridad social, donde hay poca solidaridad, donde los servicios públicos no funcionan y tú estás allí. ¿Tu condición mejoró o empeoró? Es tan simple. La gente está viajando del sur al norte
a dormir cerca de los grandes supermercados a ver si puede comprar un paquete de harina precocida. El que afirma estas cosas ha ido a la zona sur para ver si es que no, ahora no tienen cómo viajar, es lo que me han dicho, no tienen y por eso no viajan, están muriendo de hambre allí. Cónchale, vayan por lo menos allí donde está el boquete y se meten un poquito hacia adentro para ver si eso es real. Las cosas han cambiado tanto en la aproximación heurística para hacer ciencia que los resultados de la última encuesta de LUCAP dice que mejoraron. ¿Pero por qué mejoraron? Porque cambió la base también con que se analiza la pobreza. Si usted va a analizar a partir del salario mínimo y se hace la imagen que el salario mínimo es lo que tenemos, caramba, yo creo que tendríamos que estar recogiendo los muertos en la calle en este momento. Eso no es verdad. Las encuestas y lo que nosotros tenemos haciendo minería de datos nos dicen que el costo laboral de un trabajador está alrededor de $200. Que mucha gente que no tiene supuestamente ingresos formales está trabajando en las casas, está haciendo oficios, está haciendo algo. Y tampoco el sector informal es eso que la gente ha imaginado que es una cosa peor, mala. No, los artesanos en cierta manera son informales. Lo que tiene que hacer una organización, lo que tiene que hacer un país es ver cómo se incorporan a una sociedad en la cual están realizando un gran aporte. En Venezuela hay bastante gente que le califican de informal, que no son informales, no son enchufados y están creando valor real. Pues aquí se tiene la ficción. No, es que crear valor real es producir algo tangible. Está montado en la época de Adam Smith. Usted me va a disculpar, ni siquiera Adam Smith, porque Adam Smith, aparte de hablar de la ciencia económica, habló de los sentimientos morales. Entonces, concluyo. El mundo en la aproximación de todos los expertos está pasando por un mal momento, que no es solo Ucrania. Hay una gran bifurcación civilizatoria en la manera como la gente entiende la democracia, con una crisis que uno llama representatividad. La gente no cree que quienes llegan al poder son representantes suyos, y entonces tenemos una crisis de representatividad porque eso que está allí es lo que aprovecha el llamado populismo, que el populismo es una deformación en cierta manera de la democracia, por la democracia no tener respuesta para que la gente participe mejor. Es una bifurcación civilizatoria. Otra, una disrupción tecnológica, de la cual escuché hoy acá, pues que se habló de ella. ¿Cuándo se habla de ella? Miren, cuando están diciendo de nearshore, offshore, lo que se está hablando es de una gran desfragmentación industrial a partir de la impresión en 3G, la internet en 5G, que están permitiendo sustituir todas esas cosas que antes hacían los seres humanos y que ahora puede hacerla mejor un algoritmo. Eso significa una gran transformación. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Y además de esto, hay problemas de orden geopolítico con bifurcación civilizatoria, que hay un reacomodo mundial. Hay un traslado de empresas de esos lugares a sus países de origen. Entonces, esos tres elementos, bifurcación civilizatoria, disrupción tecnológica, cambio en aproximación de la singularidad del sujeto por la vía de la participación en las redes, que ahora alcanza un promedio de 5 horas vitales que no tienen regulación y que son depredadas. Esas 5 horas en las cuales la persona pasa las dilapida en las redes, en unas redes que está comprobado y demostrado por los estudios en las grandes universidades que más del 90% es falso. Eso que está allí nos dice que sí tenemos oportunidad. Si uno, como el día de hoy, que tenemos esta reunión de, no sé si son 2 horas, aprovechamos sabiamente esas 5 horas que nos está permitiendo la tecnología. Hasta tarde. Entonces, bueno, yo sé que he hablado mucho, pero
quería Ajá. decirte estas cosas porque pocas oportunidades tengo para hacerlo, aparte de escribir siempre, porque todo este peso del ámbito mediático y comunicacional llega a pensar, a hacerle creer a la persona, a imaginarse fetiches, es decir, imaginarse cosas que no son reales, e imaginárselas de manera imposible, con lo cual, caramba, ahí no hay nadie que le compensa. Cuando una persona se encierra y no ve la puerta de salida, pues si está abierta, va a decir que no. Va a buscar todos los argumentos. Es como decir, vamos a esperar que nos vaya mejor, perdón, que nos vaya peor para mejorar. Y tengo fatiga hasta para alegrarme. Ese tipo de cosas es producto de ¿qué? De esa condición muy humana de no renunciar a la zona del confort porque se descapitalizó, porque el saber de antes no nos sirve. No nos sirve. No nos sirve porque es un conocimiento aplicado a un contexto que no es el del presente. Entonces hay que revisarnos, tenemos que revisarnos. Entonces, ¿qué está haciendo mucha gente en Venezuela? Está con éxito viviendo sin gobierno y al margen de los actores mediáticos con poder e influencia sobre lo que pasa en el país, porque no solo es un tema de gobierno. Recuerden esto que les estoy diciendo. Tenemos un tema por ese lado y tenemos el otro. Tenemos asfixia regulatoria, emisión de dinero irresponsable y de paso unos medios, un internet, una crisis de comunicación en la cual hay gente que ha aprendido de manera antifrágil a vivir sin eso. Y me gustaría, vayan y visiten en Mérida, si van a distraerse este mes de diciembre, y vayan allí donde se llama El Ángel del Sol, para que vean ese emprendimiento. Aquí mismo se van a Reusamá y ven cómo funciona el reciclaje. Se van a Yaracuy y ven cómo están sembrándose bastante maíz. Es decir, uno tiene también que no solo escuchar a quien tiene una imagen negativa, por favor, hay que también escuchar lo otro, porque tal vez haciendo más, siendo mejor, con menos, teniendo la disposición de mejorar desde la adversidad y creando espacios donde la rivalidad pierde sentido, regresando la confianza en el otro, pues hay posibilidades de éxito. Ese es mi mensaje. Es mi mensaje. Gracias. Y es el mensaje de la perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Contreras. Bueno, diría yo que es muy buena la solución que usted menciona, que al margen del juego de cada uno, ¿verdad? De cada uno, cómo puede ver la manera de mejorar, de administrarse, y teniendo presente siempre que debe prevalecer el optimismo, la noción de optimismo del ser humano. Sin embargo, quería formularle una pregunta, porque me parece que usted me pudiera dar. Hace algunos años era tradicional que uno le preguntaba a los economistas, por favor, una receta para poder salir de esto. Y se hablaba de las recetas económicas. Yo creo que eso ya no sé si todavía lo utiliza, pero la pregunta que quiero hacerle es la siguiente. ¿Usted me pudiera dar algunas ideas? ¿Cuáles serían las políticas públicas monetarias que pudieran ser la diferencia para cerrar este ciclo negativo y por fin ir hacia el sendero de avance al crecimiento económico? Concretamente, profesor. Concretamente, 1, reducir la emisión irresponsable de dinero. ¿Cómo se hace para evitar la tentación que existe en Venezuela de una cultura fundada en ese principio? Dolarizando de manera plena, permitiendo la bancarización y circulación del dólar tal cual. Esas dos cosas aumentan el poder de crédito bancario en unos 4.000 millones de dólares. ¿Qué otra cosa puede hacer el gobierno? Señores, no revisen todo el baremo que tienen en notarías y registros, que hace sumamente costoso para los emprendedores que aumenten la capacidad productiva de su empresa. Alivien el mercado de capitales de manera que las empresas puedan obtener recursos por vías diferentes al crédito bancario.
Son cosas bien concretas que las pueden hacer, porque lo están haciendo de una manera muy mala. Demasiado, sí. Eso que está allí. Y la asfixia regulatoria que existe de las propias alcaldías. Las alcaldías actúan al margen de la ciencia económica. ¿Por qué? Porque las patentes tienen que ser cobradas en tantos por mil porque graban el ingreso bruto, no el ingreso neto como la renta de impuestos sobre, del impuesto sobre la renta. Entonces, esa cosa, esa voracidad fiscal que existe tanto en las alcaldías como en el gobierno central, impiden y trastocan la capacidad de los emprendedores de hacer cosas nuevas. Entonces tenemos ya, les he dicho, 1, 2, 3, cuarta. Cónchale, vamos a ver si nos llegamos a un acuerdo, porque las sanciones unidas a eso de que nosotros no hablamos con nadie, porque el otro es enemigo, pues está impidiendo, oígase bien, que los organismos transnacionales y los países y los organismos supranacionales de control de gestión no movilicen recursos que son de Venezuela en un orden mínimo de 10.000 millones de dólares. Entonces, si esas 5 cosas que usted le estoy mencionando, usted ve que hay una marcha hacia adelante, entonces su escenario debe dejar de ser pesimista. Ahora, si nadie le dice nada al gobierno y la sociedad civil se hace que está en el peor de los mundos y no presiona para que se hagan esas cosas, entonces tendremos una sociedad que tampoco se va a hundir, sino muy desigual. ¿Por qué? Porque ese dibujo que le he hecho de los pequeños y medianos emprendedores y de gente que desarrollan antifragilidad y que tienen éxito sin ser enchufados ni tener nada, sino que lo están haciendo desde su propio lugar con lo otro, porque lo otro es sumamente desigual. La emisión irresponsable de dinero, el manejo del gasto público genera también una prosperidad que es la que la gente anda por ahí viendo de camioneta. Entonces, es decir, tenemos un país que sumamente desigual, que va a continuar creciendo. Yo no pienso que viene una catástrofe, puede venir. Este año hubo varias catástrofes y afectaron al sector agrícola, así 20% menos de pérdida en cosecha, pero con todo eso se creció 45%. Entonces, caramba, yo les estoy diciendo en este momento, pues esa señal, emisión de irresponsable de dinero limitada, liberación de la asfixia regulatoria, acuerdos internacionales para liberar los recursos que tiene el país y administrarlos conforme a pautas en las cuales organismos internacionales supervisen lo que se va a hacer. Y además, que la gente tenga confianza en lo que está haciendo y promueva la asociatividad, en esa medida tendremos un país diferente y mejor. No sé si satisface mi respuesta, pues lo que usted me ha planteado. No, claro, por supuesto, profesor. Muchísimas gracias, profesor Francisco Contreras. Son unas medidas que ojalá que el gobierno no sea sordo y pueda tomarlas en algún momento o haya algo que presione para que él despierte y tome las medidas económicas pertinentes, las medidas monetarias que pudieran sacarnos de este sitio deshonroso donde estamos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su participación. Le voy a dar la palabra al profesor Rolando Smith, que tiene algo que informarlo. Encantada, profesor Contreras, que esté muy bien. Gracias, muy amable por permitirme esta palabra hoy. Bueno, muy bien, Francisco, como siempre. Bueno, en principio ya estamos terminando nuestra reunión. Yo quisiera destacar varios puntos que me parecen importantes a los efectos de garantizar que nos vayamos de esta reunión con algunas agendas en la mano, ¿verdad? En principio recordar, porque lo hicimos en el conversatorio que tuvimos a propósito del Congreso, que para el mundo laboral se impone la necesidad de la construcción en términos prospectivos, tomando la palabra de Francisco, es decir, construir espacios que me permitan conseguir con poco, mucho, antifragilidad, lo denominaba él, pero que implica una ruta,
Para los trabajadores está asignado en 6 aspectos: cómo recuperar la gobernanza laboral, cómo ser factor importante en la producción, en la productividad, demandar empleos dignos y de calidad, seguir peleando por los salarios justos, participar en la construcción de la riqueza, obteniendo como consecuencia beneficios y construir una vida digna. Y en definitiva no es más que propender a un trabajo que sea útil para vivir, un salario que sea suficiente como para satisfacer todas nuestras necesidades, un empleo que esté construido sobre una plataforma de derechos laborales, el ahorro que no sea una ficción, sino una realidad para poder tener iniciativas de planificación familiar y personal, un régimen de pensiones que dignifique desde ya el valor social, cultural del trabajo, que las prestaciones sociales no sean solamente una suerte de diferimiento de la posibilidad de obtener beneficios, sino que sea una garantía de vida y que haya protección social. Eso se llama trabajo decente, es decir, un trabajo digno con derechos laborales, construidos sobre la base de los deberes, y un acuerdo, por supuesto, entre todos y cada uno de los actores, que involucra, entre otras cosas, la necesidad, por ejemplo, de suponer que yo no puedo diferir la agenda de los trabajadores, puedo tener empleos dignos, con ingresos vitales, protegidos, tanto para él como para la familia, para los empresarios, cómo incrementar la productividad, modificar las condiciones sociotécnicas del trabajo para el desarrollo de acciones competitivas y que generen beneficios, y al Estado políticas públicas que mejoren sustancialmente los marcos de referencia para el desenvolvimiento y el desempeño correcto de los actores. Eso significa una agenda. Y a mí me da la impresión, por lo que hemos conversado con Lucena, con el profesor Froilán Barrio, ahora con la participación muy importante de Francisco, que se trata básicamente de indicar un camino donde con los indicadores que tenemos vislumbran un año 2023 no nada distinto a como culmina el año 22, con salarios de miseria, empleos precarizados, una economía profundamente informalizada, con circuitos financieros y monetarios en paralelo, una dolarización chucuta, diría yo, o en todo caso que nació como al pie. Adicionalmente a eso, por supuesto, con la existencia de un conjunto de iniciativas de carácter personal que pueden ser muy exitosas, muy innovadoras, pero que no son lo suficientemente generalizables como para indicar que esa es la ruta. Yo creo que el tema es complejo y adicionalmente a eso, bueno, un poco la idea de este conversatorio es precisamente tratar de visualizar qué es lo que está pasando y cómo y no se trata de adivinar el futuro, sino que no hay que ser muy sabio para saber que la ruta que hay que construir sigue siendo la misma. Reivindicar relaciones laborales democráticas, un Estado que descorporativice la relación de trabajo y deje de ser el monopolio absoluto para la construcción de los sistemas y condiciones de vida de los venezolanos, que haya propensión al diálogo entre los distintos factores, sobre todo trabajo y capital, los trabajadores y los empresarios, en la búsqueda de soluciones compartidas, y así sucesivamente. De tal manera entonces que con los ingredientes podemos conversar. Y creo que acá debemos aprovechar la presencia de Froilán, que está todavía en la sala. El profesor Héctor Lucena se excusó porque tiene compromisos que adquiridos con anterioridad. Ya por cierto, el profesor Héctor Lucena lamentablemente no lo vi. Me he ido a la 1:15 que producto de un Twitter, él suponía que podían haber hackeadores en esta reunión. Bueno, uno aprende, ¿no? Hay que tomar las previsiones respectivas y la plataforma acá lo permite. Me excusamos, por supuesto, ya nos mandó un mensaje tanto el profesor Jorge Roy como Marcela León, su dificultad para comunicarse a esta reunión. Creo que ya estamos en la vía de ir concluyendo. De verdad, la moderación de la profesora Ángela Cadavid ha sido extraordinaria. De verdad, agradecemos
a Ángela Cadavid su tiempo valioso y su relatoría exitosa en materia del tratamiento de cada uno de los problemas. Tiene levantada la mano el profesor César Peña Viga. Bueno, gracias, Rolando. Lo mío es una propuesta. Yo hoy creo que toda la conversación, incluido el saboteo, hoy todo, participé. Ahora, yo a mí me atrevería a hacer una propuesta muy simple en su expresión solamente, que la Universidad de Carabobo pudiera pensar a través de toda esta capacidad que tiene en tener un currículum que sea un currículum laboral, algo así como un pensum del trabajo, que permitiera que los trabajadores tuvieran acceso a un proceso de aprendizaje continuo de muy bajo costo y que pueda incluir a mucha gente. Porque yo creo que ahí está el secreto. Es una de las políticas que siguió Deming en Japón, convertir los trabajadores en intelectuales, de manera que tuvieran capacidades superiores para que todos estos requerimientos, que son muchos que se han planteado en esta reunión, puedan ser llevados a la práctica y entendidos claramente y promovidos por los propios trabajadores. Esa era la propuesta. Bueno, muy bien. El profesor César Peña Viga le he oído durante mucho tiempo la necesidad de convertir la educación en el principal instrumento de desarrollo de las competencias, las capacidades para poder incursionar en términos de emprendimiento productivo en la construcción de una economía con capacidad para generar suficientes ingresos para satisfacer las necesidades personales y familiares. Es una ruta que yo creo que estoy en lo personal absolutamente convencido de que es así. Por supuesto, para eso se requiere el diseño de políticas que no solamente motiven, sino que creen las rutas necesarias para aprendizajes continuos y permanentes, con certificación y validación por parte del mercado laboral, para incursionar con éxito en la producción de iniciativas creativas, innovadoras, técnicamente solventes, abiertas no solamente a lo local, sino a lo regional y lo mundial, y así sucesivamente. El doctor Peña Viga tiene iniciativas en esta dirección y tiene absolutamente probada algunas iniciativas en esta dirección. Muy bien, gracias César, muy amable. Gracias, Rolando, gracias. Gracias por la oportunidad. Vamos a dar un derecho allí de palabra a Froilán y al doctor Francisco Contreras, que son los que quedan acá permanentes. Gracias, Francisco, por su contribución muy importante. De verdad, y nos alegra mucho que un economista se meta en el campo de las relaciones laborales e intente comprender lo que durante mucho tiempo nosotros hemos dicho al mundo de la economía. La necesidad de mirar la economía con rostro humano, con rostro laboral, humanizado, con capacidad para entender que la relación capital-trabajo, sustentada en la cooperación, en el respeto, la tolerancia y la posibilidad de crear vías para la inversión productiva y el trabajo creador, parte de las cosas que tenemos que aprender y sobre todo entender que es en las fuerzas productivas de la sociedad donde podemos nosotros conseguir respuesta a muchos de los problemas que existen hoy. Para poner en términos un poco medio marxista, Froilán, digamos que a veces el crecimiento de la fuerza productiva está interceptada por relaciones laborales autoritarias, por relaciones sociales autoritarias y corporativas que impiden el desarrollo de las capacidades de la sociedad en términos de la producción de saberes, el saber hacer y el saber hacer. Bueno, muy bien, Froilán. Bueno, muy buenas tardes, de verdad, a todos. Y gracias a la oportunidad de participar y nunca, mira, siempre es oportuno promover y motivar a que estas iniciativas continúen. Ya el año 2022 está concluyendo, bueno, solamente faltan 15 días para el próximo año. Lo que sí yo creo es que en medio de un país que está en las condiciones que ya se han descrito y que su conducta, vamos a decirlo, el proceso que hemos vivido, por decirlo así, en los últimos 10 años, que ha sido
la gestión del actual mandatario, para no referirnos a más tiempo, porque implicaría otros análisis, amerita que los diferentes actores se organicen. Y en ese sentido yo vine para acá hoy, ¿no? A hacer propuestas para que los actores se organicen, porque si no uno va a vivir, como se dice, del canto y la melodía. El tiempo que tardemos nosotros, más allá del sector al cual pertenezcamos, en organizarnos, es el tiempo, es la oportunidad que tiene quienes están en los poderes públicos para, de manera indiscriminada o discrecional, hacer lo que quieran. Por esa razón, ahí no vale llorar, simplemente organizarse. Y estoy muy de acuerdo con las propuestas que hace el profesor Peñaviga, totalmente de acuerdo, que ya la hizo y que se puede agregar como conclusión a este evento. Bueno, muchas gracias. Siempre a la orden. Bueno, quiero agregar algo muy rápidamente. Como dice el profesor, usted, profesor Froilán, no es tiempo de llorar, es tiempo de actuar. Y si la academia con sus profesores y sus expertos, en este caso el profesor Contreras, que es experto en economía, podemos ayudar de alguna manera en dar una visión de país que se permita lograr mejorar, pues la academia está dispuesta a eso. Y otra cosa que quería comentar es que es muy enriquecedor que en esta tarde que estamos hablando de las relaciones de trabajo, hayamos tenido la participación de un economista, porque es que son disciplinas que se mezclan, que se compenetran, y tanto es así porque dentro de las relaciones de trabajo hay algo tan importante como son los números, como es el salario, como son las cantidades dinerarias, y eso es número, eso, la forma, no podemos pensar que el derecho laboral o las relaciones de trabajo no importan los números son determinantes, y poder manejar, administrar o darle un rendimiento con las fórmulas económicas para que el país crezca, para que el salario de esa misma manera vaya proyectándose, vaya mejorándose, solamente se logra con el consenso de los mejores, de las mejores disciplinas o los mejores profesionales en ambas disciplinas. Entonces, bienvenido la economía dentro de las relaciones de trabajo. Excelente comentario, Ángela. De verdad, es así. Diálogo interdisciplinario. Francisco, muy Bueno, corto. Porque... bien corto. Yo sé que yo tengo tendencia pues, a hablar mucho, pasa que como hablo... Igual que yo. Vamos a llevar la hora. Me invitan poco, pues, pero como me están invitando tanto los de relaciones laborales, yo creo que la parte humana es esencial. Aquí está una persona, pues ya lo han mencionado y él no hace falta, no tiene que nadie presentarlo. Lo que dice César Peña es la clave. La formación, el aprendizaje, el conocimiento es lo que realmente le permitió, por ejemplo, a China ser lo que es ese país hoy en día, al margen que sea autoritario de todo esto, pero desde que Deng Xiaoping envió ejércitos no armados, sino ejércitos de los mejores a las universidades más importantes de Estados Unidos y de Europa, en ese momento se comenzó a establecer esa base tecnológica que es su poder fundamental y que está en disputa. Pues la gente piensa en la guerra de los cañones y eso, no, la verdadera confrontación es del conocimiento. Y todos los países, por muy modestos que sean, los exitosos, los más exitosos, siempre pues han considerado a la educación como un factor clave de éxito. César Peña pues tiene una gran cantidad de modelos, de cosas que tal vez no han sido bien escuchados en nuestro medio, pero que es clave. Nuestra universidad acá, pienso que es ejemplar. Nosotros hemos desarrollado últimamente como unos 4 congresos, hemos tenido una gran participación. Yo estoy asombrado de la participación de jóvenes que nunca imaginé que iban a hablar de lógica difusa, porque hablar de lógica difusa es hablar de perspectiva.
es de tener una clara distinción entre la incertidumbre y la ambigüedad, que son fundamentales. A veces la gente se olvida. Por eso es que a mí este ambiente me gusta tanto, el de ustedes, porque ustedes se manejan de esa manera tan amplia, tan respetuosa, escuchan. El ambiente de la economía, si usted pasa por las redes, es un ambiente, bueno, como el Vietnam en su mejor momento, o la guerra de Ucrania, o cualquier otra cosa. Pero aquí se respira eso, y ese respirar tiene que ver con la confianza en el otro, el respeto, la tolerancia, el darse cuenta que por mucho esfuerzo que uno hace, lo más que puede lograr es hacer un poquito más culta la profunda ignorancia en que vive. Y por eso lo que dice César Peña es realmente decisivo. Y por eso es que nuestra facultad está sobreviviendo en este momento. Muchas gracias a ustedes, de verdad que los quiero mucho, ¿no? Se lo estoy diciendo con toda la sinceridad. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, Ángela, yo creo que debemos cerrar este evento con broche de oro. En Sí. principio, un aplauso a tu gestión como moderadora. No conocía tus dotes de conductora. Significa que tienes ya Bueno, un oficio alterno a tu construcción de doctora y de abogada. Bueno, estoy a Muy la bien, orden. muy bien. Bueno, creo que si no hay otra persona que pida el derecho de palabra, que nos acompaña Nersa, María Conde, Gabriela, Julio. Entonces, si Tulio levantó la mano al principio, no sé si Tulio mantiene su mano levantada, aunque ya la bajó. Ya se fue. Julio, No, ya se fue. que está acá presente. Les recuerdo que la conversación del doctor César Buscati, que es abogado con grado en gerencia legal corporativa de la Universidad Metropolitana, con especialidad en Derecho Procesal del Trabajo, especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Católica Andrés Bello y doctorando en Derecho de la UCAT. Además de su experto en el área laboral, forma parte de la firma Landaes Abogados y es miembro de la Asociación de Ejecutivos. Su ponencia va a estar disponible en la plataforma de YouTube. Les recomiendo incursionar en la misma, es muy buena, porque hace un análisis de la perspectiva de los marcos regulatorios. Muy bien, para concluir esta actividad, dándole las gracias al profesor Lucena, al profesor César por su video enviado y sobre todo a Ángela Cadaví por haber conducido este programa. Con Para mucho gusto. concluir, vamos a darle el derecho de palabra a José Guerra, miembro del directorio ejecutivo de la Asociación de Ejecutivos, para que a nombre de la institución concluya la actividad. Bienvenido, José Guerra. Buenas tardes, tengan todos. Gracias, Rolando. Gracias, Rolando. Extraordinario conversatorio, extraordinarios ponentes. Una moderadora, la profesora David de lujo. Gracias. En nombre de la Asociación de Ejecutivo del Estado Carabobo, su directorio. Bueno, uno de los grandes compromisos, ya lo dijo Froilán, estamos a 15 días de cerrar el año 22, pero bueno, seguimos con esos grandes compromisos desde la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo en ser punto de transformación para los nuevos retos que se nos avecinan. Y estoy seguro que dentro del directorio de la asociación, a través y la conducción de su presidente Nicoleta Di Franco, hay muy buena disposición en apoyar todo este proceso que hemos venido evaluando en materia del trabajo, en materia económica y todas estas perspectivas que el profesor nos han mencionado. Entonces, en nombre de la asociación, muchísimas gracias. Estamos a la orden y bueno, les invitamos siempre a apoyar toda esta materia que es cada día se convierte en un ícono de la institución porque sirve de manera bien positiva en el proceso de transformación y en el proceso de mejora que necesitamos para que nuestro país sea el país que queremos. Muchísimas gracias
en nombre del directorio y su presidente de la Asociación de Ejecutivos. Gracias, Rolando, y feliz tarde. Bueno, felizmente ya hemos concluido una tarde muy beneficiosa con comentarios muy acertados acerca de las temáticas de laboral, perspectiva laboral 2023. Queremos dar las gracias a la doctora, a la licenciada Nicoleta Di Franco, presidente de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, a la doctora Yamile Smith, presidente del Comité de Talento Humano, al doctor Manuel Díaz, la doctora Ana Belmonte, al licenciado Tulio Hidalgo, presidente del Comité de Ciudadanía y Gobernabilidad. Y finalmente yo quisiera darle las gracias al profesor Rolando Smith por su invitación y por haberme hecho partícipe de la actividad de esta tarde.